Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast donde comenzamos el tomo cuarto, la primera Pascua de Jerusalén, de las visiones y revelaciones de la venerable Ana Catalina Emmerich. Este tercer episodio que tenía que haber subido anoche, os comenté cómo empezamos el septenario de Nuestra Señora de los Dolores y lo subí por la noche. Os comenté que lo subiría hoy lunes. Y los mensajes de Medjugorje estarán en el canal desde las 12 de la mañana. Por si estás suscrito a este canal y estás esperando los mensajes que los subo a las 10 de la noche, los lunes, esta semana subiré este episodio y los mensajes los paso a las 12 de la mañana, como os comenté ayer en el primer día del septenario. Os voy a dejar la descripción de los capítulos que voy a leeros en la descripción del vídeo, así como el enlace en el primer comentario a los mensajes de Medjugorje. Comenzamos como siempre invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Capítulo 9. Primer llamamiento oficial de Pedro. Jesús salió al amanecer de Tebez con sus discípulos y se dirigió al oriente, luego al norte, siguiendo al pie de las montañas en el valle del Jordán hacia Tiberíades. Pasó a través de Abel Meula, hermoso lugar donde la montaña tuerce al norte. Es la ciudad natal del profeta Eliseo. Se extiende sobre las laderas de la montaña y pude ver aquí la fertilidad del lugar que da al sol y la del norte. Las gentes eran bastante buenas y habían oído las maravillas de Kibzaim y de Tebez. Le detuvieron en el camino y le rogaron quisiera quedarse allí para sanar a los enfermos. Era un correr de gentes, pero Jesús no se detuvo mucho tiempo. El lugar está como a 4 horas de Tebez. Jesús llegó allí a través de Acitópolis y el Jordán. Cuando Jesús salió de Abel Meula, le vinieron al encuentro Andrés, Pedro y Juan, cerca de una ciudad a 6 horas de Tiberíades. Los otros estaban ya en Genebris. Pedro había estado con Juan en la comarca de los pescadores por sus negocios. Querían ir también a Genebris, pero Andrés los persuadió ir primero al encuentro de Jesús. Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús, y éste le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. En adelante te llamarás Cefas». Esto fue en breves palabras. A Juan le dijo algo referente a que pronto se verían. Después de esto, se dirigieron Pedro y Juan a Genebris. Andrés permaneció con Jesús, que anduvo por los contornos de Tarichea. Juan el Bautista había dejado su antiguo sitio, había pasado el Jordán y seguía bautizando a 1 hora de Betábara, donde Jesús había mandado bautizar y Juan había bautizado antes. Obró así porque muchas personas de la jurisdicción del tetrarca Felipe, que era un buen hombre, querían hacerse bautizar, pero no pasaban gustosos el Jordán,
porque había muchos paganos y porque muchos se habían determinado a bautizar por la última estada de Jesús. También, para demostrar que él no estaba distanciado de Jesús, quiso bautizar en este mismo lugar. Cuando Jesús con Andrés llegó a las cercanías de Tarichea, se albergó en una casa de pescadores perteneciente a Pedro, junto al mar, donde Andrés había preparado albergue. No entró en la ciudad. Los habitantes tenían mucho de oscuro, de repelente, y estaban dedicados a la usura y a las ganancias ilícitas. Simón, que tenía aquí un empleo, había ido con Tadeo y Santiago el menor, su hermano, a la fiesta de Genebris, donde estaban también Santiago el mayor y Juan, Lázaro, Saturnino y el hijo de Simeón y el novio de Caná se reunieron con Jesús. El novio invitó a Jesús y a todos sus acompañantes a su próxima boda. La razón principal por la cual Jesús pasó algunos días en Tarichea fue porque quería dar tiempo a sus futuros apóstoles para oír lo que Andrés y Saturnino contaban de él y se entendían entre ellos. He visto que Andrés, mientras Jesús entraba en la comarca, quedó en casa y escribía con una especie de caña cartas sobre rollos de cortezas. Se podía enrollar lo escrito por medio de una madera. He visto que venían con frecuencia hombres y jóvenes a la casa en busca de trabajo y que Andrés los usaba como mensajeros. Él mandaba estas cartas a Felipe y a su hermano uterino Jonatán, y a Pedro y a los otros en Genebris, y les anunciaba que Jesús iría para el sábado a Cafarnaúm y los citaba para ese lugar. Empero, vino un mensajero de Cafarnaúm hasta Andrés, pidiéndole rogar a Jesús que fuese, pues le esperaba desde días un mensajero de Cades que pedía ayuda. Jesús pasó con Andrés, Saturnino, Obed y otros discípulos de Juan a Cafarnaúm. Esta ciudad no está junto al mar, sino en una altura y al sur de una montaña que al occidente del mar forma un valle por el cual el Jordán se echa en el mar de Galilea. Jesús y sus discípulos caminaban separados unos de otros. Andrés salió al encuentro en el camino con su hermano uterino Jonatán y con Felipe, que habían acudido a raíz de sus cartas, pero no se encontraron con Jesús. Andrés les dijo con viveza todo lo que había visto y oído de Jesús y afirmaba que era realmente el Mesías que esperaban. Si querían seguirle, no tenían que andar en muchas diligencias. Si le escuchaban y lo deseaban del corazón, él mismo les diría una palabra o una señal y le seguirían seguramente. María y las santas mujeres no estaban en Cafarnaúm, sino en la casa de María que está en el valle, delante de la ciudad hacia el mar, y celebraron allí la fiesta. Los hijos de María de Cleofás, Santiago el mayor y su hermano, Juan y Pedro, habían llegado ya a Genebris, pero como también otros que fueron luego discípulos. Natanael, Chased, Tomás, Bartolomé y Mateo no estaban allí. En cambio había otros parientes y amigos de la Sagrada Familia que estaban invitados a las bodas de Caná y celebraban aquí el sábado, ya que habían oído hablar de Jesús. Jesús estaba habitando con Andrés, Saturnino, Lázaro, Obed y otros discípulos de Juan en la casa que pertenecía al novio de Caná, Natanael, cuyos padres ya habían muerto, dejándole una copiosa herencia. Los discípulos venidos de Genebris se mostraban un poco retraídos porque estaban dudosos entre la autoridad de Natanael Chased y las cosas admirables que narraba Andrés y los otros discípulos de Jesús. En parte la cortedad de ellos y en parte lo dicho por Andrés de que bastaba escuchar su doctrina para que se sintieran movidos a seguirle. 2 días esperó ese hombre aquí, en Cades, al Salvador. Se acercó a Jesús, se echó a sus pies y dijo que era el criado de un hombre de Cades. Su patrón rogaba a Jesús fuese a su casa para sanar a su hijo enfermo, que tenía lepra y un demonio mudo.
Era este un siervo fiel y expuso vivamente el dolor de su amo. Jesús le dijo que no podía ir con él, pero que al hijo le vendría ayuda, porque era inocente. Le dijo al criado que su amo se echara con los brazos extendidos sobre el cuerpo de su hijo, dijera algunas cosas rezando y que la lepra caería de él. Añadió Jesús que él, el siervo, se tendiese también sobre el niño y soplase sobre él, y que saldría un vapor azulado del niño y se vería libre de la mudez. Tuve luego una visión. El padre y el siervo hicieron lo mandado, y el niño se vio libre de su enfermedad. Había en esta orden de Jesús razones especiales por las cuales debían el padre y el siervo echarse sobre el niño enfermo. El siervo en realidad era el padre del niño, cosa que el amo no sabía, mientras que Jesús sí lo sabía. Ambos debían quitar en esa forma una culpa que pesaba sobre el inocente niño. La ciudad de Cades está como a 6 horas de Cafarnaúm, en los confines de Tiro, al occidente de Paneas. Había sido ciudad capital de los cainitas y ahora refugio donde podían esconderse reos perseguidos por la justicia. Confina con una comarca que se llama Kabul y los pueblos que Salomón regaló al rey de Tiro. Veo a esta región siempre oscura, siniestra, que Jesús evitaba cuando iba a Tiro o Sidón. Creo que allí se cometían robos y asaltos. Cuando Jesús enseñaba en la sinagoga, estaba reunida allí mucha gente y parientes y amigos de Jesús. Para ellos era su enseñanza muy nueva y atrayente. Habló de la proximidad del reino de Dios, de la luz que no se debe poner bajo el celemín, de la parábola del sembrador y del grano de mostaza. No eran estas las parábolas que se leen hoy en el Evangelio. Las aplicaciones eran muy distintas según los casos. Las parábolas eran comparaciones breves, de las cuales Jesús extendía luego sus enseñanzas y su doctrina. He oído muchas parábolas que no están en el Evangelio, y esas que están las usaba siempre con nuevas aplicaciones. Después de la fiesta del sábado, fue Jesús con sus discípulos a un pequeño valle que era como un lugar de recreo. Había árboles a la entrada y en el valle mismo. Fueron con él los hijos de Zebedeo, los hijos de María Cleofás y otros discípulos. Felipe, que era algo retraído y humilde, se quedó perplejo y no sabía si podía ir él también. De pronto se volvió Jesús y le dijo: «Sígueme». Entonces Felipe, lleno de alegría, le siguió. Había allí como unos 12 discípulos. Jesús habló debajo de un árbol sobre el seguimiento y sobre la misión que esperaba cumplir. Andrés era muy celoso y estaba tan entusiasmado y deseaba que todos los demás estuviesen tan persuadidos de la mesianidad de Jesús, que se alegró mucho de que la predicación de Jesús en el sábado hubiese gustado a todos. Tenía el corazón tan lleno de amor y celo que volvía a contar a los demás lo visto y oído en el bautismo de Jesús y las otras maravillas que había presenciado. Oí a Jesús que le dijo que verían cosas aún mayores, jurándolo por el cielo, y luego habló de su misión y de su eterno Padre. Jesús les habló también de su seguimiento, que cuando lo llamaran debían dejarlo todo para seguirle. Les dijo que Él cuidaría de ellos y no les faltaría nada. Por ahora podían seguir ejerciendo sus oficios y ocupaciones, que Él, antes de la Pascua que se acercaba, tenía que hacer todavía otras cosas antes de llamarlos, que cuando los llamase estuviesen prontos para dejarlo todo sin preocupaciones. Estas cosas se las dijo en contestación a ciertas preguntas que le habían dirigido, cómo debían portarse ellos con sus parientes. Pedro, por ejemplo, dijo que no podía por ahora dejar a su anciano padrastro, tío de Felipe.
Todas estas dificultades las solucionó diciendo que él no pensaba llamarlos antes de la Pascua, que se fuesen separando de sus empleos en la medida que su corazón se lo permitiese, que podían continuar en ellos mientras no los llamaba, y que buscasen desprenderse desde luego para estar prontos. Después salió con ellos por el otro cabo del valle, hacia la casa donde vivía María, entre la hilera de casas que había entre Cafarnaúm y Besaida. Los parientes más cercanos siguieron a Jesús, porque sus madres estaban también allí con María. Al día siguiente se dirigió Jesús con sus discípulos y parientes, muy temprano, hacia la ciudad de Caná. María con las santas mujeres siguieron el camino más corto en esa misma dirección. Era una senda angosta, a veces entre montes. Las mujeres preferían caminar por estos caminos, porque podían estar más solas. Por lo demás, veo que no necesitan caminos anchos porque caminan en línea, una detrás de otra. Delante y detrás, a alguna distancia, iba un guía. Tenían que hacer un camino como de 7 horas hacia mediodía y occidente. Jesús hizo un rodeo con sus discípulos en dirección a Genebris, que era un camino más ancho y más cómodo para andar unidos y poder enseñar. A veces Jesús callaba y señalaba algo o explicaba. El camino de Jesús estaba más al sur que el de María y requería como 6 horas desde Cafarnaúm a Genebris. Torcía desde allí al oriente unas 3 horas hasta Caná de Galilea. Genebris era una hermosa ciudad. Tenía una sinagoga y una escuela y otra especie de academia para enseñar a hablar, y había mucho comercio. Natanael tenía su despacho a la entrada de la ciudad, donde había otras casas. Natanael no fue a la ciudad, aunque algunos discípulos y amigos le instaban. Jesús enseñó en la sinagoga y con parte de sus discípulos tomó algún alimento en casa de un rico fariseo. Otros discípulos precedían ya el camino. Jesús dijo a Felipe que fuese a Natanael y lo trajese a su presencia mientras caminaran. Aquí en Genebris trataron a Jesús con mucho respeto. Pedían que se quedase más tiempo entre ellos y se compadeciese de los enfermos, ya que era compaisano. Empero Jesús partió de allí muy pronto hacia Caná. Mientras tanto, Felipe había llegado a casa de Natanael. Había allí algunos más de los escribas. Natanael estaba sentado a su mesa, en un cuarto de la parte superior de la casa. Felipe no había hablado nunca de Jesús con Natanael, porque no había estado con los otros en Genebris. Era muy conocido de Natanael y habló con mucho entusiasmo de Jesús, que era el Mesías del cual hablaban las profecías, que al fin lo habían encontrado a Jesús de Nazaret, hijo de José. Natanael era un hombre alegre, vivo, decidido y aferrado a su modo de pensar, aunque sincero y sin doblez. Dijo pues a Felipe: ¿qué puede venir de bueno de Nazaret? Sabía él que Nazaret tenía fama de gentes contradictorias, con poco fundamento de ciencia, y sus escuelas no gozaban de fama. Pensaba Natanael: un hombre formado en la escuela de Nazaret podrá contentar quizás a los pobres y sencillos habitantes de esa comarca, pero no satisfacer las ansias de saber que él sentía. Felipe le dijo que lo mejor sería ir, ver y examinar, que ahora iba a encontrarlo de camino hacia Caná. Entonces bajó Natanael con Felipe por el camino corto, que lo separaba del camino real que debía seguir Jesús, y en efecto, allí encontró a Jesús, en medio de algunos discípulos, callado en ese momento. Felipe estaba ahora, después que Jesús le dijo: sígueme, muy contento y confiado, en comparación de antes, que se mostraba tímido, y así clamó a Jesús cuando lo vio: Maestro, aquí traigo a aquel que te dijo: ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? Jesús habló a sus discípulos y les dijo: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay doblez. Esto lo dijo Jesús con gozo y con amor, y Natanael contestó: ¿de dónde me conoces? Que era decir, como: sabes que soy sin falsedad y sin mentira,
ya que nunca me has visto antes de ahora? Entonces dijo Jesús: antes que Felipe te llamase, te he visto, cuando estabas bajo la higuera. Mientras decía esto, lo miró Jesús con una mirada que penetró su conciencia, haciéndole recordar algo. Entonces se despertó en él el recuerdo de que Jesús era aquel que pasando le dirigió antes una mirada de advertencia, que le infundó extraña fortaleza para resistir una tentación que había tenido mientras estaba bajo un árbol de higos, en un lugar de recreo de baños calientes, cuando miraba hacia el lado donde había hermosas mujeres que jugaban con frutas en un lado de la pradera. La fuerza de la mirada y el convencimiento de una fuerza extraña que le había hecho vencedor de la tentación se le despertaron de pronto en la memoria, pero la imagen del hombre se le había borrado. O, si reconocía a Jesús, no podría coordinar su mirada con aquel hecho de entonces. Como ahora volvía a ver esa mirada y se le recordaba el hecho, se quedó turbado y conmovido profundamente. Conoció que Jesús, mientras pasaba, había leído sus pensamientos y había sido para él un ángel avisador. Era de tan puras costumbres que el solo pensamiento de una impureza le turbaba profundamente. Vio pues de repente en Jesús a su Redentor y Salvador, y el conocimiento manifestado por Jesús de saber su íntimo pensamiento bastó a Natanael, que era de corazón recto, sincero y pronto a la gratitud, para reconocer a Jesús y confesarlo. Contestó delante de todos los discípulos. Se humilló al oír las palabras de Jesús y dijo prontamente: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Contestó Jesús: ¿crees porque te he dicho, te he visto bajo la higuera? En verdad te digo, verás cosas mayores. Y después, mirando a los demás discípulos, añadió: en verdad os digo, veréis abrirse el cielo y a los ángeles descender y ascender sobre el Hijo del Hombre. Los otros apóstoles no entendieron el significado de las palabras de Jesús respecto de la higuera, y no pudieron entenderlo entonces por qué Natanael Shaced pudo cambiar tan pronto de idea respecto de Jesús, y a los demás les quedó también oculto como un caso de conciencia. Solo a Juan se lo dijo el mismo Natanael en las bodas de Caná. Natanael preguntó a Jesús si él debía enseguida dejarlo todo y seguirle. Dijo que tenía un hermano al cual quería en ese caso dejarle el empleo. Jesús le contestó lo que ayer había dicho a los demás apóstoles, y por de pronto lo invitó a ir con él a las bodas de Caná. Después de esto se encaminaron Jesús y los discípulos a Caná, mientras Natanael volvió a su casa para disponerse a viajar a Caná, a donde llegó a la mañana siguiente. Si has llegado hasta aquí escuchándome, te pido disculpas por dejar para el próximo domingo los siguientes capítulos, ya que este ha sido muy largo y los demás también lo son. Además, no lo subí este capítulo ayer porque empecé con el septenario de Nuestra Señora de los Dolores y bueno, hoy lo he subido un poquito antes. El que tendría que haber subido hoy lo he trasladado a las 12. En fin, que hoy me habéis cogido un poquito fuera de juego. Si es la primera vez que me escuchas, ya sé que no es muy profesional decir esto en un vídeo, pero como os siento como parte de mi familia, quienes veis mis vídeos, me escucháis y me comentáis, aunque seáis poquitas personas, os lo aclaro y os voy a dejar en la pantalla final el enlace al podcast desde el principio para que escuchéis los 2 primeros episodios, así como si queréis acompañarme, que empezamos ayer con el septenario de Nuestra Señora de los Dolores, que se celebra el próximo domingo. Os lo dejo en el primer comentario fijado.
Así que bueno, me despido hoy y espero que me sigáis escuchando mañana y que hagáis comentarios, que me pidáis cualquier libro que os guste que os vaya leyendo. El otro día encontré en mi casa un librito sobre las primeras apariciones de la Virgen de Fátima, que es muy antiguo. Voy a ver si le hago algunas fotos y os puedo ir leyendo, aunque tiene la letra muy pequeñita. Y os lo puedo ir subiendo también ya cuando termine las novenas de Santa Teresa, que creo que es la última de este mes. Ya en octubre es el mes dedicado al rosario. Os compartiré algunos de los que tengo en mi página de Facebook, que también la tenéis en la descripción del canal, en todos los vídeos. Bueno, os la dejaré también en el primer comentario fijado. Así como, si habéis visto, he quitado la tienda que tenía enlazada con YouTube, porque como comento en el vídeo de los mensajes de Medjugorje, me pedían que fuera autónoma y una empresa, y yo la verdad es que no soy nada de eso. Y os dejo el enlace a mi tienda que tengo en La Tostadora, que ya sé que son de buena calidad los artículos. Tengo bolsos, tengo camisetas. He pedido una porque tengo otra tienda que no tiene nada que ver con María Mírame. Ya os lo comentaré en otro vídeo. Y nada, y os lo dejo también en una colección que tengo, que es de la camiseta que he pedido precisamente. Me despido ya hasta mañana y que Dios os bendiga. Muchas gracias por escucharme.